Instrucción. Esta hace referencia a la idea de impartir comandos u órdenes a seguir, en pos de atravesar un proceso. Estos suelen estar colocados en una secuencia para que sea más fácil su interpretación y se ejecute consecuentemente. A lo largo de la historia, el seguir instrucciones ha salvado miles de vidas. Y a propósito de instruir, vamos a hablar de este tipo de textos que busca instruir, guiar las acciones de un lector. Vamos a hablar del texto instructivo. ¿Tú sabes algo del texto instructivo, Neurona? Con el texto instructivo se logra realizar de forma efectiva la tarea asignada. Muy bien. Yo tengo la percepción de que ustedes en casa han visto, han leído algún tipo de texto instructivo. Existen textos instructivos normativos, aquellos que tratan de normas y leyes, que tratan o que regulan el comportamiento de las personas. También hay un texto prescriptivo que indica las acciones que va a realizar el lector. Entonces, el texto instructivo es aquel que orienta al lector sobre cómo realizar una determinada acción. Tiene pasos a seguir, materiales a utilizar y, como su nombre lo indica, instruye. Generalmente, este tipo de texto se utilizan para resolver problemas de la vida diaria, como por ejemplo, cómo instalar un programa de computadora, cómo usar el televisor, cómo armar ese juego de mesa que tanto te gusta, cómo preparar un medicamento. Todos estos son textos instructivos. Elisa Sánchez desde Villa Consuelo nos pregunta ¿cómo puedo identificar un texto instructivo? Bien, gracias Elisa por tu pregunta y es precisamente lo que estaba hablando anteriormente. Para identificarlo solo tienes que detenerte en esa estructura y esas características que estábamos mencionando. El lenguaje lineal, el lenguaje claro, directo, ese formato especial y sobre todo esas marcas gráficas, asteriscos, guiones que secuencian las acciones que va a desarrollar el destinatario. También decíamos que una característica muy peculiar de los textos instructivos es que puede utilizar, dependiendo de ese texto que va a desarrollar, puede utilizar dibujos, ilustraciones o algún tipo de gráfico. Estas son las características propias del texto instructivo. Cuando nos adentramos en el texto instructivo, notamos que utiliza la forma infinitiva del verbo. La forma infinitiva se refiere a cuando el verbo se expresa en su terminar ar, ir. Por ejemplo, proteger, amar, instruir. El infinitivo pertenece a una categoría llamada verboides. Los verboides son formas no finitas del verbo
que carecen de sus rasgos morfológicos prototípicos que expresan tiempo, modo, persona, número. Además del infinitivo, los verboides contienen el gerundio. Este se construye con la terminación ando, endo. Por ejemplo, caminando, leyendo, riendo. Junto al gerundio, junto al infinitivo, en los verboides está el participio. El participio se construye con la terminación ido, ado para las formas regulares, so, to, cho para los irregulares. Por ejemplo, visto, previsto, hecho, dormido. Asimismo, en el texto instructivo se utiliza la forma no personal del verbo para indicar las acciones que tiene que realizar el destinatario. Por ejemplo, se debe permanecer, es importante considerar. Otra forma del verbo en el texto instructivo es el imperativo. En otras clases hemos hablado sobre este modo verbal. Es cuando se indica, el modo imperativo indica mandato, orden o petición. Por ejemplo, lávate las manos, guarda el distanciamiento social. El texto instructivo utiliza los conectores de orden para secuenciar las acciones que va a realizar el lector. Conectores de orden, por ejemplo, en primer lugar, después, a continuación, luego, más tarde, entre otros. Asimismo, utiliza conectores de finalidad que indican el propósito de la acción que se está llevando a cabo dentro del texto instructivo. Por ejemplo, en esta oración, el ministro de Salud Pública orienta a la población para preservar la salud ante el COVID-19. Podemos ver que el conector para expresa la finalidad por la cual el ministro está orientando a la población. Ese sería el propósito de esa acción. Asimismo, en el texto instructivo aparecen o suele utilizarse los adverbios o locuciones adverbiales para expresar las circunstancias en las que se van a dar o a desarrollar las instrucciones. Te propongo 4 textos. Uno de ellos es el intruso. A, un manual. B, una receta de cocinar. C, un instructivo de un medicamento. Y D, un poema. En este caso, el poema es el intruso, porque los demás son textos instructivos. Muy bien. Ahí te va la otra. ¿Cuál de las partes de este texto instructivo hace falta en esto que te presento? A, tienes una descripción. B, materiales a utilizar. C, procedimientos o pasos. ¿Cuál es el que falta? Falta un título que indique el nombre de la tarea que se va a realizar. Muy bien, neurona. Vamos a descubrir el error en la siguiente pregunta que te muestro. Lava los limones. Utiliza un cuchillo y córtalos. Mezcla con agua y azúcar y tómalo al gusto. ¿Cuál es el error? Que se salta del paso 1 al paso 3. No hay una linealidad o secuencia. Muy bien, excelente. Lo correcto es, primero, se lavan los limones. Segundo, se cortan. Tercero, se exprimen. Cuarto, se mezclan con agua y azúcar. Y por último, se toma al gusto. Muy bien. Próxima pregunta de la trivia. Escoge la opción donde aparecen los verboides. A, caminar, caminado, caminando. B, camino, caminé, caminar. ¿Cuál es la opción correcta? La respuesta correcta es la A, caminar. Opinar. Es expresar una idea de manera oral o escrita, como por ejemplo, cuando la gente opina sobre una situación en particular o algún acontecimiento en específico.
Palabra clave: opinar. Vivimos en un mundo donde la información circula con gran velocidad. Por eso es tan importante desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico. Este nos permite a nosotros discernir entre lo falso y lo verdadero, entre lo importante y lo superficial, entre lo que es evidencia y lo que es opinión. Y sobre esta base, la opinión, vamos a desarrollar la clase del día de hoy. En esta semana tienes que enfocarte en desarrollar una infografía como producto de todo el trabajo de la semana. Para ello tendrás que investigar, analizar y reflexionar diferentes temas. Uno de ellos, o uno de los tipos de texto que tendrás que leer, es el artículo de opinión. Vamos a conocer en esta clase qué es un artículo de opinión, cuál es su función, su estructura y sus características, para que al final estés en la capacidad de producir un artículo de opinión. Yo estoy segura que has leído un artículo de opinión en otras ocasiones, pero ¿qué sabes del artículo de opinión antes de adentrarnos en el tema? Neurona, ¿qué sabes tú del artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto periodístico que manifiesta el sentir o pensar de una persona, y con él se puede despertar el interés de la opinión pública, expresando una postura y ofreciendo valoraciones, opiniones y análisis sobre temas de interés público, para orientar o influir al lector. Muy bien, muy acertada, Neurona. Y yo sé que ustedes en casa también acertaron. Y sobre esa base, sobre esos conocimientos previos que ya ustedes tienen y lo que bien Neurona presenta, vamos a definir qué es un artículo de opinión. Un artículo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación de las ideas, del pensamiento, de una personalidad o de un medio de comunicación reconocido sobre algún tema. La búsqueda o el origen de las opiniones radica en la búsqueda de esas causas que provocan los hechos, siempre con una naturaleza argumentativa y persuasiva. Una persona que va a publicar un artículo de opinión debe tener credibilidad, autoridad y, claro, un vasto conocimiento sobre ese tema que va a abordar. La credibilidad es una condición sin la cual no se puede publicar un artículo de opinión. Eso en función de la opinión pública, porque el artículo de opinión, o más bien el autor de un artículo de opinión, orienta, influye en la opinión pública, es decir, en esos lectores también que están consumiendo o escuchando las ponencias de este autor. Una persona de reconocido prestigio es aquella que goza de esa credibilidad. ¿A qué me refiero? A que lo que esa persona dice, el que escribe o expone el artículo de opinión, lo que esa persona habla es creído por sus lectores, es decir, que ese público que le escucha está orientado, está influenciado por esas ideas. El artículo de opinión aparece en la columna de la derecha en los periódicos y debe estar debidamente firmado por quien lo escribe, aunque no sea la opinión del periódico o de la revista donde se ha publicado. Velocidad. Es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección. En una clase anterior pudimos ver que la velocidad relaciona el espacio recorrido por un móvil en el tiempo en que lo hace, especificando la dirección. Y esa palabra se relaciona con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, la clasificación de los movimientos. Con este tema podrás describir los tipos de movimientos que existen y podrás tener un mejor manejo en la resolución de problemas. Vamos a recordar que en la clase anterior conocimos que el movimiento es ese cambio de posición que experimenta un cuerpo respecto al sistema de referencia que elija. Y dentro del movimiento existe un concepto muy interesante que se encarga de relacionar
ese camino que se transcurre durante el movimiento, es decir, esa línea que va desde la posición inicial hacia la posición final. Neurona, ¿sabes cuál es ese concepto? Por supuesto, se refiere a la trayectoria. Así mismo es, la trayectoria. Y de acuerdo a esa trayectoria que describen los móviles, se puede clasificar el movimiento en dos tipos principales: movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. Los movimientos curvilíneos, a su vez, se pueden clasificar en tres importantes: los movimientos circulares, movimientos elípticos y movimientos parabólicos. Vamos a conocer de qué tratan cada uno de estos movimientos. El movimiento circular describe una trayectoria en forma de círculo o circunferencia. Por ejemplo, esos movimientos que realizan los discos mediante están sonando las músicas. ¿Has visto ese equipo de música que presenta discos? Ese movimiento específicamente. Si nos referimos a los movimientos elípticos, es porque ese movimiento presenta una trayectoria en forma de elipse, es decir, ese movimiento que realizan los planetas alrededor del Sol. ¿Y cuál nos faltaría, Neurona? El movimiento parabólico. Exactamente. Por último tenemos el movimiento parabólico, en donde la trayectoria de este movimiento es en forma de parábola. Por ejemplo, ese movimiento que podemos ver en los arcos, o mejor dicho, en los juegos de básquetbol, cuando un basquetbolista tira la pelota y ese arco que se forma al momento de realizar ese tiro. ¿Lo puedes relacionar? Excelente. Si nos referimos a los movimientos rectilíneos, estos presentarán las características de que presentan la misma trayectoria, pero la diferencia estará en el comportamiento que realicen estos movimientos. En base a estos, los movimientos pueden ser rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más sobre los movimientos rectilíneo uniforme. En el caso de este movimiento presentan tres características principales. La primera y la más importante es que la velocidad es constante, es decir, que no varía. La segunda es que este movimiento, ese móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y la última característica es que recorre una trayectoria en línea recta. Por ejemplo, imagínate que nos estamos montando en un vehículo. Si te fijas en el tablero del chofer, podrás notar dónde marca la velocidad. Si miras detenidamente y observas que esa velocidad se mantiene constante, quiere decir que estamos ante la presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. Podrás darte cuenta que recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Por ejemplo, podrás recorrer 10 metros en 5 segundos. Si vuelves a contar otros 5 segundos, podrás notar que habrá recorrido nuevamente 10 metros. ¿Ves la relación? Es en ese caso en que nos estamos encontrando con un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante. ¿Vamos bien hasta aquí, Neurona? Así es, profesora. Se entiende perfectamente. Eso me parece excelente. Ahora bien, en el movimiento rectilíneo uniforme se utilizan una serie de fórmulas que vamos a ver a continuación. Las fórmulas que podemos utilizar en el movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. En donde esta parte representa el desplazamiento, que sería igual a la velocidad por esa variación en el tiempo. También esta se puede expresar de la siguiente manera.
Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si vamos a utilizar la fórmula de la velocidad, sería de la siguiente manera. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, que sería lo mismo si dijéramos esa variación del desplazamiento entre la variación del tiempo. Y en base a esta obtenemos la fórmula del tiempo. Tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Ahora bien, las unidades de medida que utiliza cada fórmula son las siguientes. Para la distancia o el desplazamiento se expresa en metros. Para la velocidad, metro sobre segundo. Y para el tiempo lo expresamos en segundo. Hay que tomar en cuenta que para el movimiento rectilíneo uniforme no vamos a tener aceleración. Aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. También podrías decir que es el nombre que le damos a cualquier proceso donde la velocidad cambia. Como la velocidad es una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que aceleres. Cambia tu rapidez o cambia tu dirección. Recuerda que cuando nos referimos a la palabra aceleración es porque nos estamos refiriendo a ese cambio de velocidad que experimenta un móvil durante un intervalo de tiempo. Si nos dice que en 6 segundos, ya sabemos que ese es nuestro tiempo. La velocidad va de 20 metros sobre segundo, quiere decir que esa es nuestra velocidad inicial. O sea, va de 20 metros sobre segundo a 56 metros sobre segundo. Esta corresponde a nuestra velocidad final. Y como punto A nos pide que busquemos la aceleración. Aceleración, esa es la primera incógnita. Entonces, como vimos las fórmulas ya antes mencionadas, vamos a utilizar la que nos ayuda a buscar la aceleración, y es la siguiente. Aceleración es igual a esa variación en la velocidad dividido entre el intervalo del tiempo, que sería igual a la resta de la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Aquí solamente tenemos un tiempo. Este sería nuestro tiempo final. Nuestro tiempo inicial sería 0. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, vamos a sustituir las variables por los valores que tenemos a continuación. Decimos, aceleración es igual, la velocidad final es 56 metros sobre segundos, menos nuestra velocidad inicial, 20 metros sobre segundo, dividido entre la resta del tiempo final y el tiempo inicial, que si decimos 6 menos ceros, sería 6, que podemos colocar directamente 6 segundos. Para simplificar nuestro ejercicio, entonces decimos, neurona nuevamente, necesitaré de tu ayuda con las matemáticas. ¿Me puedes colaborar? Por supuesto que sí. Pues me podrías decir cuánto es 56 menos 20. 56 menos 20 es igual a 36. Excelente. 36 metros sobre segundos entre 6 segundos. Y 36 dividido entre 6, ¿cuánto sería? Es igual a 6. Excelente. 6 metros
Ambos segundos están dividiendo y se coloca entre segundo al cuadrado. Y podemos comprobar que la aceleración utiliza como unidad de medida el metro sobre segundo al cuadrado. ¿Claros hasta aquí? Tengo una duda. ¿De dónde sale el segundo al cuadrado? Excelente pregunta, Neurona. Chicos en casa, presten mucha atención. Puesto que el segundo está en el denominador arriba y abajo, ambos se multiplican. Aquí tenemos un 1 que no se marca. Y si decimos 1 más 1 es igual a 2. Sería segundo al cuadrado. ¿Entendiste, Neurona? Así es. Perfecto. Pues vamos a obtener la siguiente pregunta, que sería, ya obtuvimos la aceleración. Lo otro que nos pregunta es la distancia que se recorre. Vamos a borrar esta parte de aquí. Entonces, podemos proceder a realizar nuestra segunda problemática. Ya obtuvimos la aceleración. Podemos colocar aquí que la aceleración es igual a 6 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula de la distancia que vamos a utilizar es la siguiente. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces procedemos a sustituir los valores. La distancia es igual. La velocidad inicial es 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundos por el tiempo, que es 6 segundos, más nuestra aceleración, que es 6 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, nuevamente, 6 segundos, elevado al cuadrado. Y esto lo dividimos entre 2. Vamos a realizar las siguientes operaciones. Neurona, si multiplico 20 por 6, ¿cuánto sería? 120. Excelente. 120 metros. Este segundo está dividiendo y este multiplicando, así que lo eliminamos. 120 metros más 6 metros sobre segundo por, elevamos a la potencia el número 6. 6 por 6, ¿cuánto sería, Neurona? 36. Muy bien. 36 segundos al cuadrado, dividido entre 2. Continuamos aquí. Distancia es igual a 120 metros más la multiplicación de 6 por 36, ¿cuánto sería? 216. Exacto. Sería 216 metros. Eliminamos el segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado. Está dividiendo y está multiplicando. Y nos quedarían 216 metros. Si esos 216 lo dividimos entre 2, ¿cuánto nos queda? 108. Entonces, la distancia es igual a 120 metros más 108. Y por último, Neurona, ¿cuánto es la suma de 120 más 108? Según mis cálculos, da 228. Excelente. Entonces decimos que nuestra distancia recorrida es igual a 228 metros. La aceleración en ese problema fue de 6 metros sobre segundo al cuadrado y la distancia que recorrió fue de 228 metros cuadrados.